y veo eso que viene corriendo a todo lo que da, a gran velocidad, pero viene para encima de mí. Realmente yo no veo lo que es, yo sí sé que viene como una gran fuerza y una gran ira para encima de mí. Algo fuerte. Exacto, entonces yo comienzo a correr también, a huir de lo que viene detrás de mí. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo veo que allá a lo lejos, y yo siempre tomo eso como referencia, porque hay como experiencias espirituales que te marcan. Sí. Y yo allá a lo lejos, como hacía una distancia, una mano gigante que emerge así como radiante. Y esa mano gigante así, como haciéndome, llamándome, diciéndome como que vaya allá, que vaya al lugar allá donde estaba. Yo solo veía esa mano gigante bien grande que ocupaba todo el espacio. Y escuché también esa voz que me decía: Antes, ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno, vamos a hablar de la oración, ¿qué te parece? De la oración. Sí, la oración es un buen tema en un tiempo en el que hay una gran escasez de personas que quieran tener vida de oración. Es bueno hablar sobre ese tema. Sí, la oración es muy importante. Pero para empezar, yo quiero que usted me diga, ¿qué es la oración? Sí, ¿qué es la oración? Bueno, la oración, tú sabes que hay palabras y hay cosas que van a ir, su descripción va a ir muy de acuerdo al punto de vista de la persona que lo esté describiendo. Exacto. Pero podemos decir que la oración es un diálogo del hombre con Dios. Es la forma en la que el hombre y Dios, ¿verdad?, se entrecomunican. Y digo el hombre porque el hombre es quien está llamado a orar. Entonces, es un diálogo. También se puede decir que es un medio por el cual el hombre glorifica a Dios, por el cual el hombre recibe como beneficio el amor del Padre y esa comunión con Jesús a través del Espíritu Santo. Se puede decir así. O sea, que es una conversación que usted tiene en la oración. Ciertamente, a pesar de que muchas personas, en su gran mayoría, no tienen una conversación con Dios, sino que algunos tienen a Dios como alguien a quien van a darle quejas y solamente se quejan. Solamente le habla. Ajá, exacto, y a modo de queja. Me está pasando esto, ayúdame en esto, aquello, lo otro. Y otros lo ven como un medio en el que solamente pueden pedir, dame. Pero en el contexto bíblico, cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico de los hombres y mujeres que oraron, ellos eran hombres y mujeres que buscaban a través de la oración. Buscaban a través de la oración conocer esa voluntad de Dios, ya sea para ellos particularmente o para el pueblo o para algo en específico. Entonces, la oración también es el medio por el cual nosotros podemos conocer esa voluntad del Padre, ¿verdad? Sí. Aceptar esa voluntad del Padre. Y podemos decir también que es un medio por el cual nosotros también aprendemos a escuchar la voz de Dios. O sea, ya a través de la oración, literalmente, es que se logra todo. Yo diría que sí, porque tú sabes que la oración es ese hilo conductor que todos tenemos que tener, esa conexión que todos tenemos que tener con Dios a través de la oración. Ok, supongamos entonces, pastor, que yo nunca he orado. Yo no sé mucho de oración, no sé nada de eso. ¿Cómo yo pudiera orar efectivamente que funcione? Mira, tampoco se puede decir que hay una oración X, que es la oración meramente correcta. Ahora, la Biblia dice que los discípulos, al ver a Jesús practicar la vida de oración, en una ocasión ellos se acercan a él y le piden que le enseñe a orar. Le dicen: maestro, enséñanos a orar. Eso de entender de que ellos tenían la necesidad, el hambre de aprender a comunicarse con Dios, porque ellos veían en su maestro constantemente esa conexión que él tenía con el Padre, y era a través de la oración. Entonces, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, él le da un modelo de oración.
No la oración que, por ejemplo, la religión, digamos en este caso la religión católica, repite constantemente, que es la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro. Exacto. Jesús no quiso decir, siempre hagan esa oración y así Dios lo va a escuchar. No. Sino que Él le dio ese modelo de oración, o sea, lo enseñó dentro de, exacto, los principios que deben haber en una oración. Y en la forma en la que Jesús enseña los principios básicos de una oración, si tú notas, Él comienza diciendo Padre Nuestro, es decir, haciendo entender, cuando vengas delante de Él, ven como hijo. Reconociendo que Él es el Padre. Exacto, ven reconociendo que Él es tu Padre Celestial y que tú vienes delante de tu Padre y todo lo que embarga eso. Es decir, ven entendiendo que primero es alguien que te va a escuchar, es alguien que te va a escuchar con amor, es alguien que va a estar preocupado por lo que te está pasando, pero que también es alguien a quien tú debes respetar, a quien tú no puedes tratar como un igual, sino con el debido respeto que se merece y con el cariño y el afecto que también tiene que darle. Entonces, él comienza diciendo, cuando oren, digan así, o sea, le enseña, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Entonces, reconociendo también de que Él está en un nivel mucho más elevado que el nuestro. O sea, tú no estás hablando con alguien igual que tú estás hablando con el Dios Todopoderoso. Entonces, ven como hijo, pero reconociendo su poderío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, la primera parte de la oración, si la oración la dividiéramos en tres partes, diríamos que la primera parte consta de adoración. Adorar. Exacto, se comienza adorando al Padre, adorando su nombre, exaltándolo, glorificándolo. Eso es cuando tú tienes una oración en la que tú puedes dedicar tiempo para eso. Porque hay oraciones en las que tú no puedes llevar todo el protocolo, todo depende. Claro. Entonces hay oraciones en las que tú estás tan cosa que tú dices, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero en ese caso, Jesús nos enseña, ven primero en actitud de adorador. Y luego entonces, la segunda parte pudiera ser esa parte en la que tú agradeces. ¿Tú entiendes? Luego que tú le das esas adoraciones y eso, agradécele a Él, agradécele por su misericordia, agradécele por su amor, agradécele por lo que Él es en ti y lo que significa. Y por último, pudiéramos decir, si lo vamos a dividir en tres partes, si lo vamos a separar. Por último, entonces entraría la parte en la que tú intercedes, en la que tú pides, en la que tú muestras también esa actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón y todo eso. Entonces, creo que si lo llevamos por esa línea, es una buena forma, una buena manera de aprender a orar, digamos, básicamente, los puntos básicos, o sea, aprender a orar de una manera más adecuada. Pero eso no significa que Dios te va a escuchar porque tú lo hagas así, porque ese no es el punto. El punto es que todo depende de cómo esté tu corazón para que Dios responda a tu oración. O sea, que mientras más de corazón yo hago la oración, más rápido Dios me la puede contestar, entonces. No mientras más de corazón, sino mientras más pegado esté tu corazón a la voluntad de Dios, más rápido Dios responde a tu oración. Okay. Porque acuérdate que Jesús le dijo a ellos también, ustedes oran pero oran mal. Porque no, ustedes piden conforme a los deseos de su carne. Ustedes no están pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Entonces, oran mal porque no saben realmente cuál es la voluntad del Padre. Entonces, por eso no saben qué van a hacer. Wow, o sea, por eso es que hay mucha gente que va a orar, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, una jipeta. Pero no saben si esa es la voluntad de Dios. Y tal vez por eso nunca Dios le contesta la petición. Claro, porque tampoco no se trata del tema de la intención. Porque tú puedes tener una buena intención, haciendo una petición y decir, wow, yo quiero, si el Señor me ayudara a conseguir un ejemplo, ¿verdad? Como muchas personas dicen, si el Señor me ayudara a conseguir 1 millón de pesos, un ejemplo, y yo agarrar ese 1 millón de pesos, varón, y lo compro de comida y se lo regalo a los pobres, a gente necesitada. ¿Hay una buena intención ahí? Sí, claro, una buena intención, pero ¿esa es la voluntad de Dios? No necesariamente, tú sabes. Entonces, sí, la oración necesita buena intención, pero la buena intención de tu corazón no necesariamente vaya alineado con la voluntad de Dios en el momento. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que tener una entera comunión con el Espíritu Santo.
a propósito de que estábamos hablando en la ocasión anterior acerca del Espíritu Santo. O sea, lo importante es que tener una relación con el Espíritu Santo que nos permite a nosotros orar de manera correcta, como el Padre quiere que oremos y lo que el Padre quiere que nosotros en el momento pudiéramos expresar. Entonces, pudiera ser ese filtro, ¿verdad? Que pudiera llegar ante la presencia de Dios nuestra oración. O sea, una de las claves es tú a través del Espíritu Santo. Ciertamente, tu conexión con el Espíritu Santo. Por eso que tú ves que toda persona que tiene el Espíritu Santo siempre tiene deseo de orar. Ok. Mira, entonces, yo diría que si hay un nuevo creyente, y está viendo un ejemplo, porque usted sabe que mayormente cuando uno es nuevo creyente, hasta sin ser, uno vive buscando ciertas cosas de cómo orar y todo eso. Por eso hacemos este tipo de videos, para que puedan también nutrirse y todo eso. Pero si es nuevo creyente, entonces lo que debe reconocer, lo primero es que debe de ir agradando al Padre. Debe de ir en actitudes de yo estoy aquí, me rindo ante ti. De adorador. De adorador, es la palabra. Entonces, pastor, yo he escuchado muchas personas, por ejemplo en las redes, que dicen, wow, orando a mí, yo tuve tal éxtasis, yo tuve tal visión, yo tuve tal cosa. ¿Es posible esa cosa? Claro que sí, porque tú sabes que la oración también es el medio por el cual nosotros podemos tener esas experiencias sobrenaturales. Es que la oración es introducirnos a un mundo espiritual, un mundo sobrenatural que es real, que es verdadero, pero que nosotros con nuestro ojo físico no podemos verlo. Exacto. Pero cuando entramos en ese ejercicio espiritual que nosotros tenemos como creyentes, podemos entrar a dimensiones sobrenaturales y tener experiencias muy especiales. Podemos tener guerras espirituales, batallas espirituales, en las que nosotros podemos evidenciar también en qué tiempo de nuestra vida espiritual nos encontramos y las guerras que estamos peleando. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar a otra dimensión. O sea, la oración nos permite a nosotros, es como esa puerta que nos permite a nosotros entrar a una dimensión sobrenatural que desde el punto de vista natural no se puede penetrar. Hay una, o sea, ¿cómo le explico? Hay como un plano o algo que hay que llevar así directamente para tú orar. Por ejemplo, yo veo que siempre oramos de rodillas. ¿Es necesariamente siempre orar de rodillas o no? No es necesario. O sea, porque incluso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice orar sin cesar. Sin cesar. Y si él te está diciendo orar sin cesar, todo el tiempo tú no vas a estar de rodillas. No. Todo el tiempo tampoco tú vas a estar de pies. Todo el tiempo tú no vas a estar acostado. O sea, no hay una forma, no hay una postura adecuada para orar. Aunque es necesario que nosotros en algún momento del día nos postremos si tenemos la condición, porque hay personas que no tienen la condición de hacerlo. Pero si usted tiene la condición de hacerlo, bueno, que en un momento en el día, ya sea antes de acostarse, ya sea en la madrugada, ya sea en la mañana cuando se levanta, que usted pueda postrarse, que pueda arrodillarse. Eso, porque el postrarse es señal de reverencia. Claro. O sea, tú estás mostrando una reverencia a Dios y está dando a entender que como siervo, ¿verdad?, está reconociendo su señorío. Y entonces, si tú puedes en un momento determinado del día hacerlo, hazlo. Pero no hay no es de que porque, yo lo hice de rodillas, ahora Dios me va a escuchar. No es por eso. Pero, porque también tú puedes orar. Yo he orado muchas veces, muchísimas ocasiones, de camino al trabajo, trabajando, sentado en algún lugar. O sea, hay muchas maneras. Hay veces en las que tú te encuentras solo y tú quieres orar, ¿verdad? Y tú hablas al Señor porque tú sientes como ese deseo de orar, tú sientes ese deseo de entrar en su presencia. Entonces,
Es como un momento, como un espacio en el que tú como que anhela tener eso. Exacto. Y puede ser, eso te puede tocar a ti trabajando, te puede tocar a ti hasta manejando un vehículo, te puede tocar a ti hasta quizá en un momento hasta hablando con una persona y te puede hasta apartar un momento. Porque como que tú sientes esa hambre, ese anhelo, ese deseo, esa necesidad, ¿verdad? De querer estar como ese momento con Dios. Y es muy hermoso, de verdad, es algo bello, hermoso. Sí, sí, no, en realidad la oración no tiene, eso es algo que Dios creó, no tiene precio. En estos días estaba hablando con alguien, el nuevo creyente, y me dijo, ¿por qué cuando yo me pongo a orar, yo siento como que algo se mueve, las cosas empiezan como a asustarme? ¿Y por qué sucede eso? Sí. Bueno, eso sucede porque tú sabes que cuando tú oras, tú entras también en una guerra espiritual. Sí. Acuérdate que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. De manera que esos espíritus, esos seres espirituales demoníacos, van a intentar distraerte. Porque esas son distracciones que puede utilizar el enemigo en un momento determinado para que tú te desenfoques de la oración o del verdadero propósito de tu oración. También a veces no, y hay algo que también es bueno aclarar, no todo el tiempo que sucede eso es porque verdaderamente hayan demonios. Pueden suceder otros elementos, puede ser un elemento psicológico también. Claro. A veces la persona orando de madrugada siente miedo y el miedo puede provocar ese ambiente de que vea cosas. Ajá, y de que hay cosas y de que tú puedes ver cosas. Como por ejemplo antes cuando yo era adolescente que me levantaba en la madrugada a orar, yo me levantaba con miedo. Claro. Y yo me recuerdo que a veces yo veía como vestidos colgados que colgaban en la habitación o cosas así. Y yo me imaginaba como que era alguien, un ser, una persona. Y entonces comenzaba a orar, ya tú sabes, en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda todo espíritu, que sé yo qué. Y a veces como que hasta sentía la guerra y sentía ese ambiente y los espíritus y esa cosa. Pero era cosa que yo estaba creando en mi propia mente, tú sabes, en mi mente de adolescente, ajá. Y al día siguiente cuando me levantaba, que despertaba, veía que lo que había realmente era un vestido colgado, una camisa colgada. Bueno, pero al final también, eso que yo me imaginé, o ese vestido, logró en mí crear una imaginación de una guerra espiritual que realmente no existía. O sea, que usted me está diciendo que hay personas que pelean una guerra espiritual que no existe. Realmente, sí, hay muchas. Mira, la mayoría de esa gente que yo he podido visualizar en las redes, que viven de que peleando con espíritu y qué sé yo qué, y que ellos lo toman y hacen todos los gestos de cómo lo están haciendo. En la mayoría de los casos, en el no sé qué tanto por ciento, pero en la mayoría de casos están peleando una guerra fantasmal. O sea, es algo de su propia imaginación. Sí, porque esa es otra, que en las redes pone a la gente a imaginarse cosas. Ajá. Yo vi esto que me salió y ya el otro se imaginó que lo vio también. Exactamente. Sí. Y crean una fantasía en su cabeza. Mira, realmente los demonios no están enfocados en hacer ese tipo de guerra. No. Y en otro programa vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Sí, vamos a hablar de eso, la guerra Sí, espiritual. pero ese no es el enfoque de Satanás. Esa no es la guerra la que él quiere realmente. Esas son distracciones. Pero en la oración sí se pelean guerras espirituales. Uno de los motivos por los cuales nosotros hablamos lenguas es porque en oración la lengua angelical es una herramienta poderosa para pelear guerras espirituales. Pero la oración nos permite a nosotros entrar en esas dimensiones. Claro que sí. Amén. Pastor, la oración. La oración tiene mucha tela por cortar. La oración la gente la interpreta de diferentes formas. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Puede Dios contestarme una oración cuando yo, un ejemplo, me voy guapo con un hermano, digamos? O tengo a alguien cruzado en el corazón, o le tengo odio a fulano o a fulana,
o acabo de hacer cierta cosa mala. Bueno, realmente no, sabes que no, porque la Biblia incluso dice que cuando tú tengas algo con tu hermano, ¿verdad? Dice que vaya y te ponga de acuerdo con tu hermano, ¿verdad? Que eche tu ofrenda en el alfolí, pero ve y ponte de acuerdo con tu hermano, ¿verdad? Sí. Porque el tema es que, y el echar la ofrenda no significa literalmente echar la ofrenda, puede ser algo simbólico. Cristo quizá toma esto como una forma de hacerte entender que aún tu ofrenda no va a ser recibida si tú tienes algo contra tu hermano. Entonces, muchas personas, por eso que muchas personas no reciben respuesta de su oración. No es porque no tienen fe, tienen fe. No es porque no han sido persistentes en la oración. Sí, han sido persistentes en la oración, pero tienen un problema. Y es que el problema es que en su corazón tienen raíces de amargura muchas veces, o tienen resentimiento contra alguien. Entonces, cuando tú entras en la oración, Dios no te ve por tu cuerpo físico, Dios te ve entonces por tu espíritu, por tu alma, por lo que tú eres. Entonces Dios ve tu corazón. Y ahí es donde, si tienes algo en contra de tu hermano, Dios no va a escuchar tu oración. Por más que tú ores, por más que tú hables lengua, por más que tú te zapatees, Dios no te va a escuchar. Y otra cosa también importante que quiero decir. Sí, fluye. Porque hay muchas cosas por las cuales Dios no responde la oración del ser humano. Todo el que ora, de alguna manera, tiene fe. Claro. Porque nosotros podemos decir, bueno, el elemento más importante para que Dios pueda responder nuestra oración es que tengamos fe. Bueno, la fe pudiera ser la parte básica de todo, pero no es el único elemento que tienes que tener como cristiano para que Dios te responda. Porque hay personas que dicen, ora con fe, Dios te va a escuchar. Sí, es verdad, eso es muy bueno. Pero hay cosas también que van un poquito más allá del tema de creer que Dios me va a escuchar, para que Dios pueda escucharme. La Biblia dice también en el libro de los Salmos, o si no me equivoco, o Proverbio, ahora mismo no recuerdo bien, que dice que Dios al humilde lo ve de cerca, más al altivo en los Salmos, más al altivo lo ve de lejos. Una de las cosas por la cual Dios no escucha al hombre es por su arrogancia. La arrogancia no permite que Dios te escuche. La altivez, la soberbia, la falta de humildad. Dios ve de cerca al humilde, más al altivo lo ve de lejos. Pastor, pero hay un problema. Los arrogantes a veces no reconocen que son arrogantes. Y el que no es humilde a veces no reconoce que no es humilde. Sí, porque eso es orgullo. Claro. El orgullo es tan fuerte que el orgullo no te permite reconocer que eres orgulloso. Es tremendo. Ciertamente. El orgullo te hace creer. Hay personas que son tan orgullosos que se dicen a sí mismos que son humildes porque comparten con ciertas personas. Pero entonces, ¿cómo yo puedo saber que yo no estoy siendo humilde, estoy siendo arrogante? Porque puede ser que tenga una venda en los ojos y yo mismo no me puedo. Bueno, mira, lo que pasa es que eso tiene que suceder algo para que tú puedas entender que tiene que bajarle. Y dice en Proverbio que antes de la caída viene la soberbia. Y antes del quebrantamiento, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, cuando una persona es soberbia, ¿verdad? Una persona actúa en soberbia, en prepotencia, en arrogancia. Si Dios quiere transformar a esa persona, Dios lo lleva a un quebrantamiento. Lo quebranta. Tú no ves que hay personas que de repente caen en cama. Es una forma de Dios quebrantarlo. Claro. Hay personas también que de repente se le cierran todas las puertas y no hay puerta que se le abra, y tú lo ves pasando mucho trabajo y a veces con talento que tú dices, wow, pero no entiendo porque fulano tiene un talento excepcional, sin embargo no veo que avanza. Es porque Dios quiere quebrantarlo. Incluso dentro de las iglesias hay personas con talento que tú dices, wow, yo con la mitad del talento que tiene fulano
yo estoy seguro que estuviera en otro nivel. Dios quizás tal vez me hubiese llevado a otro nivel. Pero tú no ves que no arrancan, no crecen, no avanzan. Todo el tiempo estancado en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienen orgullo, son arrogantes. Y a veces el problema de esa persona es que su misma fortaleza es su propia debilidad. Ok. O sea, me refiero a su misma fortaleza es, a veces al ser consciente del talento que tienen, no se sujetan a nadie. Wow. Porque entienden que su talento es demasiado fuerte como para sujetarse a otra persona. Entonces, por eso no avanzan y no crecen espiritualmente y tampoco Dios responde su oración. Wow, tremendo, de verdad. Pastor, ahora, para ir finalizando ya, porque estamos un poco de tiempo, yo quiero que usted me diga una pequeña experiencia que usted ha tenido orando. Una pequeña experiencia que yo he tenido orando. Bueno, Exacto. orando yo he tenido muchas experiencias. Exacto. Pero voy a decir una porque me recuerde ahora mismo. Bueno, voy a hablar de una que me pasó al principio cuando comencé El Evangelio. en el Evangelio, sí. Yo duré un tiempo descarriado en mi juventud y cuando regresé, que me reconcilié ya hace unos años ya de eso, yo recuerdo que estaba yo orando, ¿verdad? Estaba así y entro en ese momento como de éxtasis. Yo estaba desesperado, realmente estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil. No estaba reconciliado totalmente. Sí estaba como tocado, tú sabes, estaba yendo así, visitando la iglesia, pero todavía no estaba reconciliado totalmente. Y entonces recuerdo que de repente me veo en medio de un lugar donde hay un matorral y veo eso que viene corriendo a todo lo que da, a gran velocidad, pero viene para encima de mí. Realmente yo no veo lo que es, yo sí sé que viene como una gran fuerza y una gran ira para encima de mí. Algo fuerte. Exacto, entonces yo comienzo a correr también, a huir de lo que viene detrás de mí. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo veo que allá a lo lejos, y yo siempre tomo eso como referencia, porque hay como experiencias espirituales que te marcan. Sí. Y yo allá a lo lejos, como hacia una distancia, una mano gigante que emerge así como radiante. Y esa mano gigante así, como llamándome, diciéndome como que vaya allá, que vaya al lugar allá donde estaba. Yo solo veía esa mano gigante bien grande que ocupaba todo el espacio. Y escuché también esa voz que me decía, ven, no corras más. Yo te voy a guardar, yo te voy a sustentar. Wow. Y nunca te dejaré solo. Y me dijo así. Y yo corrí hasta como que llegué al lugar y luego volví en sí. Terminando de hacer eso, yo dije, no, creo como que ha llegado el tiempo en el que verdaderamente Dios me está llamando. Y nada, de ahí tomé mi decisión definitiva de aceptar al Señor de verdad, de todo corazón. Y dejar, porque había iniciado, porque el Evangelio es un camino en el que tú aprendes cada día. Y había tratado de iniciar en ciertas ocasiones esa relación con Dios que había tenido en otro tiempo, pero nunca podía. Siempre terminaba descarriándome, pero a partir de esa experiencia que tuve ese día en oración y eso, nunca más volví atrás. Y la gloria de Dios, le doy gracias al Señor. Siempre desde ese día hasta el sol de hoy todo ha sido siempre en crecimiento. Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Nunca. Yo he estado en muchas situaciones difíciles en mi vida. Como creyente, como persona no creyente y todo. Pero Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Entonces, he tenido también muchas experiencias en el que Dios me ha revelado cosas de personas, en el que me ha dado mensajes, en el que también me ha mostrado visiones. O sea, he tenido muchas experiencias interesantes. Incluso la mayoría de los mensajes que predico, muchas veces en el que veo esa mano de Dios obrando así, casi siempre en oración que recibo, o el tema del mensaje, o la cita bíblica, o lo que Dios quiere que se trate en el momento. Ajá, la mayoría de decisiones también que tomo,
En oración. El 80 o el 90%, no puedo decir, mira, casi el 80% de las decisiones que tomo En oración. en oración. Es decir, si tú me permitiste que yo sacara ese momento para orar, Hay problema. ten por seguro que de allá para acá, y no es por qué cosa, de allá para acá, lo digo por experiencia, de allá para acá puede que te traiga una buena respuesta. Amén, amén. Porque he aprendido que cada vez que he estado en momentos difíciles, cuando no sé qué hacer, voy, saco mi tiempo, oro al Señor, busco mi tiempo, saco mi tiempo, oro al Señor. Leer la Biblia ayuda muchísimo también para la oración, y eso se lo recomiendo a quienes están escuchando. Es decir, No, y también vamos a hacer un poco de como sobre cómo leer la Biblia. ajá, exacto, excelente. Exacto. Leer la Biblia es muy importante. Mira, cuando tú en la oración incluye temas bíblicos, es algo emocionante. Mira, tú hablarle al Señor de lo que aprendes acerca de la vida de David. Tú hablarle al Señor de lo que aprendes acerca de la vida de Elías, acerca de la vida del mismo Jesús, es decir, de enseñanzas en medio de la oración, que te fluya eso en medio de la oración. Hermano, eso es algo enriquecedor, eso es algo que no tiene comparación, porque es como tú tratar de estudiar la Biblia con el mismo Señor, tratando de hacerle, o sea, como evocando la palabra de Dios en medio de la oración. Entonces, cuando eso fluye en ti, en medio de ese momento de oración, trae sobre ti esa fortaleza espiritual que se cumple lo que dice el salmista cuando dice que Él le ha dado fuerza como la del búfalo, ¿entiendes? Entonces, tú te levantas con esa fortaleza espiritual tan renovada y ese gozo maravilloso de la salvación. Entonces, la oración es pero muy importante en la vida del creyente. Muy efectiva y muy poderosa. Amén. Pastor, de verdad que ha sido muy bueno escuchar palabras. Y yo sé que van muchos nuevos creyentes ahí que nos van a estar escuchando. Y porque sé que mayormente los nuevos creyentes son que buscan ese tipo de temas en las redes. Y todo bien, si usted es un nuevo creyente, también la gloria de Dios. Nos gustaría que tú te suscribas al canal, porque vamos a seguir subiendo muchos temas bíblicos. Este es un canal que se enfoca en llevar la palabra y tal cual estudio bíblico y todo ese tipo de cosas. Así que suscríbete al canal, dale like al video, compárteselo a alguien también que pueda ser edificado. Pastor, ¿quiere dar un mensaje? Bueno, quiero decirle finalmente a todos, miren, la oración es un tema que nunca pasa de moda. Jesús nos enseñó a orar, Jesús tenía como costumbre orar. La Biblia dice que cuando Él hacía algún milagro o daba un mensaje, un sermón donde había mucha multitud, Él sacaba tiempo para orar. Y mayormente a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a todos los ministros que trabajan dentro de la obra del Señor. A veces nosotros nos involucramos tanto en la obra que se nos va el tiempo de la oración. Y eso nos hace correr grandes peligros. No importa que delante de la gente en público tú estés adquiriendo ciertos resultados que te den relevancia. Lo más importante es tú poder tener un secreto con Dios. Un tiempo en el que tú puedes acercarte a Dios a sola, hablar con Él y escuchar su voz. Eso no tiene precio. No cambies eso por la fama del mundo. No lo cambies. No cambies eso por una agenda de prédica. No lo cambies. No cambies eso para que te llamen el super buen pastor. No. Que eso nunca se apague o muere en ti. Trata de mantener esa vida de oración. Y a quienes no lo están practicando, porque a veces, Emmanuel, quiero decirte también, a veces la gente ve al ministro, ve al evangelista, ve al pastor, pero no conoce de su vida de oración. Y a veces no sabe que esa persona hace tiempo que ya no tiene vida de oración. Entonces, la vida de oración, no deje que se te muera. Y si tú ves que se está apagando en ti, ve delante de los pies del maestro. Habla con el maestro. Él es bueno y Él siempre está dispuesto a escucharnos. Y recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. No deje de orar. Dios te bendiga y te voy a llevar en oración también.
Hablamos en la próxima. Dios bendiga.